Hoy es miércoles 16 de octubre del año 2019 y el día de hoy vamos a hablar sobre la caída del poderoso líder sindical Romero de Champs. El día de hoy se ha oficializado la renuncia del líder sindical Carlos Romero de Champs. Esto sin duda refleja un cambio estructural en el México de hoy. Romero de Champs llegó al poder un 22 de junio de 1993. En aquel entonces gobernaba a México Salinas de Gortari. De Champs lograría quedarse al frente del sindicato durante los sexenios de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, y solo con la llegada al poder de López Obrador firmaría su renuncia. Romero de Champs duró 26 años en el cargo. Desde esa posición, Romero de Champs otorgaría financiamiento al PRI y se convertiría en uno de los últimos bastiones de real poder de ese instituto político. La pregunta es, ¿por qué es tan importante esta salida y qué implica en términos políticos? El PRI fue un partido político cuyo poder real radicaba en las estructuras sindicales. La mayoría de los líderes sindicales estaban al servicio del PRI. Entre los más importantes estaba Romero de Champs. A estos sindicatos se les llamaba charros porque solo servían a los intereses del PRI. Cuando llegaban las elecciones, los líderes sindicales obligaban a sus agremiados a sufragar por el PRI. Gracias a esto, el PRI logró gobernar México por más de 70 años de forma ininterrumpida. Las élites económicas de México aceptaron a los sindicatos charros a cambio de que estos frenaran cualquier intento de huelga y que al mismo tiempo mantuvieran bajos los salarios en nuestro país. Es decir, que este mal de los sindicatos corruptos era algo de lo que se beneficiaron durante décadas tanto las élites económicas como políticas de México. Créame, los líderes sindicales corruptos son una de las cosas que más ha dañado a nuestro país. Por su parte, el sindicato de Pemex aportaba recursos millonarios que le permitían al PRI hacer campaña y ganar elecciones. Con la llegada al poder de Vicente Fox en el año 2000, la idea era no solo sacar al PRI de los pinos, sino que también se derrumbaran sus cotos de poder que existían en los sindicatos. Fox no se atrevió, prefirió pactar con el PRI. Ante todo, el líder de Pemex, Romero de Champs, tenía tal poder que era capaz de detener al país en caso de que el gobierno federal quisiera meterlo preso en la cárcel. El sindicato de Pemex en México controlaba la distribución de gasolina en el país y esto volvía intocable al poderoso Romero de Champs. Felipe Calderón fue otro presidente que tampoco quiso o tampoco pudo frenar a Romero de Champs. Y gracias a los millones de dólares provenientes de Pemex, el PRI pudo regresar al poder nuevamente. Enrique Peña Nieto logró ganar las elecciones en el 2012, en gran parte a la ayuda del sindicato de Pemex. El PRI recompensaría a Romero de Champs otorgándole una senaduría y asegurándole inmunidad política. Entonces, ¿cómo explicar la caída de alguien tan poderoso como lo es el líder sindical de Pemex? En julio de 2018, López Obrador no solo ganó las elecciones presidenciales, sino que el PRI prácticamente dejó de existir. Pero este no fue el golpe definitivo contra Romero de Champs. Resulta que con la llegada al poder del presidente Trump, este forzó a México a aprobar una histórica reforma laboral, de la cual poco se ha hablado en los medios de comunicación. Con esta reforma, los líderes sindicales en México deberán ser electos por el voto libre y secreto de sus agremiados. Esto obliga de facto al líder sindical a tener que defender los derechos de sus agremiados. Si no lo hace, el trabajador es libre de buscar otro sindicato
o incluso el trabajador puede renunciar a su derecho a pertenecer a un sindicato. La idea de esta nueva reforma laboral es obligar a los líderes sindicales en México a que cumplan las funciones que les corresponden a sus sindicatos. Históricamente en México, los líderes sindicales solo han visto por sus propios intereses y se han olvidado de sus agremiados. En Canadá y Estados Unidos, los sindicatos sí realizan la función de defender a sus agremiados. Por eso, Estados Unidos considera injusto que en México los sindicatos solo tengan motivación política. El gobierno de Estados Unidos espera que con esta reforma laboral México tenga sindicatos fuertes que permitan una subida sustancial en los salarios de sus trabajadores. Hoy por hoy los salarios en México son mucho más bajos que en China, y esto se explica porque en nuestro país solo existen líderes sindicales charros. Esta nueva reforma laboral también afecta a Pemex. La nueva reforma promete barrer con los viejos líderes charros corruptos, a los cuales solo les quedará como única opción huir del país. Finalmente, una última y no menos importante razón que explica la caída de Romero de Champs es la llegada de las grandes petroleras extranjeras a México de la mano de la reforma energética. Las grandes petroleras exigen a México el fin del actual sindicato de Pemex a cambio de invertir en nuestro país. En conclusión, la caída de Romero de Champs marca un hito en la vida política de nuestro país. El viejo sistema político que gobernó a México durante décadas está colapsando frente a nuestros ojos. Y atención con esto, no estamos frente a la caída de Romero de Champs, estamos frente al derrumbe de los líderes sindicales corruptos. La nueva reforma laboral impuesta por el gobierno de Estados Unidos a México promete demoler en la práctica a los viejos sindicatos charros. Con esto, los trabajadores mexicanos por fin tendrán vía libre para exigir mejoras salariales. Los medios oficiales de comunicación en México guardan silencio frente a las implicaciones reales que traerá esta nueva reforma laboral. La razón es que las élites económicas mexicanas no están acostumbradas a lidiar con sindicatos fuertes como sí ocurre en Estados Unidos y Canadá. Los trabajadores mexicanos por fin tienen el camino abierto para exigir mejoras salariales reales. Pero esto pasa primero por derrumbar a sus líderes sindicales corruptos y después pasa por usar las redes sociales para irse a huelga. Tienen a su favor un gobierno federal que no está dispuesto a reprimirlos como en antaño. Déjanos sus comentarios sobre este tema, gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas ver más contenido, da clic de este lado, y si deseas suscribirte, hazlo de este lado.